evangelios los dividimos en dos grupos. Los tres primeros los llamamos evangelios sinópticos, porque hacen la narración, más o menos, de los elementos más relevantes de la vida de Jesús y de sus enseñanzas. Aunque ningún evangelio pretende ser una biografía de Jesús. Ninguno. Y de hecho está muy lejos de serlo. Cuando leemos un evangelio y el otro encontramos que este narra un acontecimiento en este momento y otro lo narra en un momento diferente, porque no es una biografía. Los tres primeros sí siguen un orden más o menos de exposición de su enseñanza. El cuarto evangelio, el de Juan, que estamos leyendo en Pascua, es diferente. En primer lugar, dice la tradición que Juan tuvo la oportunidad de conocer los otros tres. Entonces dijo lo que faltaba. Juan además es el discípulo amado, al que se acerca a Jesús. Y cuando vive los acontecimientos es un muchacho joven, un adolescente. Y su memoria es mucho más acuciosa. Pero además de eso, mientras los tres primeros los llamamos evangelios sinópticos, el cual lo llamamos el evangelio teológico. Y se representa con un águila. Porque decimos que Juan voló a la mente de Dios. Juan interpreta a Dios. Ese texto que hoy trae el capítulo 4 del Evangelio de Juan, capítulo que sigue a el discurso de Nicodemo, es único. No hay otro texto paralelo. Y es de una riqueza teológica enorme. Yo le voy a pedir que tenemos que aprender a ir captando más el mensaje del Evangelio, que le pongamos mucha atención. Se da en Sicar, en Samaria. Los samaritanos y los judíos se detestaban. Dice el dicho popular que no hay cuña que más apriete que el mismo palo. Era el mismo pueblo, divididos porque unos creían ser los legítimos y otros igual. Entonces los judíos despreciaban infinitamente a los samaritanos, y aunque eran su misma gente, eran infinitamente odiados por ellos. Entonces lo primero, Jesús está en tierra de samaritanos. Este evangelio lo escribe medio judíos y va a hablar bien de una persona, los judíos, por ser samaritana, no quieren. ¿Cuál es la importancia teológica de este hecho? Cuando Jesús llega hacia el mediodía, dice el texto que llega cansado y se sienta a descansar. Y presenta una visión absolutamente humana de Jesús, confirmando así nuestra proclamación de que Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y en algún momento de la historia fueron las herejías fuertes que hubo. Hubo quien dijo que Jesús parecía ser un hombre, pero que era Dios, entonces que no había sufrido ni nada, porque como Dios, la cruz y todo eso no tenían sentido. Es verdaderamente hombre. Y este evangelio nos lo confirma. El segundo elemento es donde se sienta, en el pozo de Jacob. El pozo de Jacob es el pozo que Jacob le da al pueblo de Israel en un momento de sequía horrible, para que puedan abrevar ellos y sus ganados. Entonces tiene una gran carga simbólica. Representa tres cosas: herencia, encuentro y promesa. Herencia de esa promesa salvífica, herencia del pueblo elegido por Dios, encuentro con aquel que es objeto de la promesa, y promesa de vida eterna, una nueva promesa. Ya la promesa no es que vendrá el Mesías, ahora este nos promete vida eterna. Y es lo que significa el agua. El que beba del agua que yo le doy no volverá a tener nunca más sed. Usted no está hablando del agua natural, sino es agua espiritual. Jesús empieza el diálogo con una mujer samaritana. Y hay tres grandes barreras para ese hecho. Primera, una mujer. No era bien visto que un hombre hablara con una mujer que no tenía nada que ver con él, que era la costumbre. Segundo, samaritana, mucho menos, un judío hablando con una samaritana. Y tercero,
con un pasado moral bastante turbio. Había tenido 5 maridos, ninguno era el de ella, ahora tenía el sexto. O sea, una mujer a la vista del pueblo con dificultades morales. Él enfrenta 3 de los grandes tabús que tenía el pueblo judío. Y empieza a hacer un contraste entre el agua física y el agua espiritual. Y esa agua espiritual es símbolo del Espíritu Santo, de la vida eterna. Y con ella Jesús pretende avivar, despertar el deseo y la sed de lo espiritual. Y empieza un proceso de revelación progresiva. Revelar significa quitar el velo, dejarse conocer. Es un rito matrimonial muy bello. Cuando la mujer se comprometía en los desposorios, iba con la cara tapada y apenas se comprometía, se descubría la cara, se revelaba, se dejaba conocer. Y en la noche de bodas, ya después de los esponsales, se desnuda para su esposo, se revela plenamente. Revelar es quitar el velo, y eso se hace por amor. Y lo hacemos por amor. Nadie va a contar sus cuitas y sus secretos, sino a quien ama y en quien confía. Entonces Jesús empieza una revelación progresiva de su identidad mesiánica. Primero, es un judío simplemente. Tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritano. Luego, cuando él le cuenta su pasado, se vuelve profeta. ¿No serás tú un profeta? Y finalmente lo descubre como el Mesías y va y lo anuncia al pueblo. Una revelación progresiva, que es la que el Señor hace con todos y cada uno de nosotros, si queremos. ¿Porque usted no tiene más fe? Pues porque usted no la busca. ¿Usted por qué no tiene más confianza en Dios? Pues porque para usted Dios es un ser accidental. Eventualmente se encuentra con Él. La palabra llega y nunca anida. Nunca le deja a usted anhelos de buscarla, de profundizarla. Dice un adagio español que el que quiere beso busca la boca. El que quiere a Dios lo busca. Se inquieta, averigua. Jesús entonces rompe todas las barreras que la realidad del mundo plantea. En primer lugar, esta mujer le esgrime el argumento por el cual los samaritanos se separan de los judíos. Ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, y nosotros decimos que se adora a Dios en el monte Gerizim. Jesús le dice, en ninguna parte. El verdadero adorador es adorador en espíritu y en verdad. Entonces, el mito hasta ahora del pueblo de Israel de que era en la tienda del encuentro cambia. El sitio, la tienda del encuentro es el corazón y la mente de cada uno de nosotros, donde permanentemente está Dios, pero donde muchísimas veces usted también permanece esquivo y ausente. Y entonces, ante esa pregunta, Jesús empieza a explicarle la realidad de la adoración. ¿Qué es un adorador? Y esta mujer fascinada, ¿qué hace? Deja su cántaro de agua, lo deja allí tirado y sale corriendo a la ciudad. Dejar el cántaro significa dejar todo su pasado, toda su lógica, todos sus argumentos, todo absolutamente finiquita. Lo que tiene lo deja, que va a ser la característica del llamado. El que quiera seguirme, niegues a sí mismo y cargue con su cruz y venga en pos de mí. Todo lo deja el cántaro. El cántaro es el símbolo de todo lo físico y lo espiritual. Y esta mujer pecadora, esta mujer con un pasado tan turbio, se convierte en evangelizadora. Evangelizador es el que va y lleva la buena noticia. Va y le dice al pueblo, no será él el Mesías. Simple y llanamente, el encuentro con el Señor la cambió, y de ser una gran pecadora
vas a ser evangelizadora. Y al final, con una evangelización tan firme, que al final le dice, ya no creemos por lo que tú dijiste, sino porque hemos visto. Pero tal le creyeron que vinieron hasta el sitio donde Jesús estaba. A veces, por nuestra indignidad y por nuestros pecados y por nuestra condición, nos sentimos indignos de anunciar al Señor. Y todos somos indignos. Todos, absolutamente todos. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Yo, el demás. Indigno al grado máximo. Pero esa indignidad no puede ser excusa para no evangelizar. Porque a esta mujer la cambia y la vuelve su emisaria, su testigo. Entonces no importa los pecados que tengamos, importa el deseo de seguir a Jesús. Y recordemos que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y entonces, ante ese testimonio, Jesús empieza a explicarle a los discípulos qué es su alimento espiritual. Come, Señor, yo tengo un alimento que ninguno de ustedes conoce. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. El alimento es fundamental para conservar la vida, los nutrientes que el organismo necesita. Pues la verdadera vida, aquella que no tendrá fin, aquella ante la cual esta es un simple parpadeo, solo se alimenta y se fortalece obedeciendo la voluntad del Padre. Y entonces Jesús se manifiesta no solo como el Salvador esperado por el pueblo de Israel, sino como el Salvador de toda la humanidad. Su ministerio es universal. Todo el que quiera hacer la voluntad del Padre, ese es objeto de las promesas de la salvación. Entonces vamos a resumir unas claves teológicas de esta enseñanza. Jesús es la fuente de agua viva, el único que puede saciar los más caros anhelos del corazón humano. En la política, por ejemplo, el régimen comunista durante mucho tiempo procuró ese anhelo de Dios que todos tenemos, porque no ha habido ningún pueblo sobre la tierra, ni lo hay, que no haya tenido un Dios. Ninguno. Ningún pueblo ha existido sin un Dios. Entonces, el nombre de Dios está escrito en el corazón del hombre. Y ese anhelo, la revolución bolchevique quiso coparlo con el Estado. Que el Estado copara ese anhelo. Y hoy el comercio lo pretende, lamentablemente a veces con mucho éxito. Hoy las redes sociales, nuestros muchachos absolutamente apáticos e indiferentes ante la realidad trascendente del hombre. Hoy es más importante la red social que Dios. Dios no importa. El ir a salir mal en una foto en Facebook sería horrible. Dios no interesa. Entonces, el único que puede saciar la sed verdadera del hombre, no lo efímero. Y para que tengamos muchos tan efímeros, porque definitivamente, y los que somos docentes lo sabemos, porque definitivamente la liviandad del momento, la intrascendencia, muchachos que se apropian de unos conocimientos, pero muy poca sabiduría, porque el mundo los quiere no pensantes. Una persona pensante es muy difícil de manejar, es mejor una masa amorfa. Obreros bien calificados a los que se les paga regular y hacen lo que las redes sociales les digan. Entonces no son capaces de reclamar desde su corazón sus anhelos más importantes de libertad, de verdad, de bien. Pero solo Jesús da el agua viva que sana esos anhelos. Primer elemento. Segundo, la universalidad del Evangelio. El Evangelio es absolutamente para todo el universo. El que se convierta y crea tiene vida eterna. Y todo ese proceso de evangelización empieza con una transformación personal.
esta mujer pecadora de hoy pasó de tener infinidad de maridos y de estar dedicada de esa manera al goce de los placeres sexuales y sensuales, a volverse misionera. Y esa transformación no la hizo ningún argumento, ni ninguna contención moral, porque el Evangelio no es una clase de moral. La hizo Cristo, con su amor que todo lo transforma. Y la llevó a la adoración verdadera, que se da en espíritu y en verdad, desde el interior del hombre. Y entonces la envió a ser su discípula, su testigo. De esas claves teológicas aprendemos que Dios no descarta a nadie, absolutamente a nadie. Lo que lo descartan a veces son los buenos. Cuando lo era en alguna parroquia donde yo estuve, me decían, ay padre, esa mujer que está al lado suyo, con el cuidado, esa mujer que está viendo la iglesia, se quería convertir, pero los buenos de la parroquia no querían. Le cerramos el paso a los ojos. La sed espiritual no se sacia con lo material, solo con Cristo. Y Jesús busca al que está lejos. La mujer samaritana no buscaba a Dios, era Dios el que la buscaba a ella. Ella es el que está permanentemente buscándola. Entonces, la búsqueda que hace el Señor es permanente. Lamentablemente la rechazamos. Y la verdadera adoración nace de una relación espiritual e íntima con Cristo.